Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos? Aleluya. Hoy vamos a poner como tema este mensaje: no te rindas. No te rindas. ¿Saben algo? Que el cerebro es la parte más interesante y compleja que tiene el cuerpo humano, la cual nos diferencia de toda y absolutamente toda la creación. Absolutamente toda la creación. No hay nada parecido o que se asemeje al cerebro. Pero el cerebro va acompañado del alma. Inclusive hay animales que tienen el cerebro más grande. Las ballenas tienen, los delfines tienen el cerebro más grande que el ser humano. Pero indistintamente ellos no han podido desarrollar las características del ser humano, aunque tengan el cerebro más grande, porque sería. Realmente la palabra de Dios nos demuestra y nos enseña que Dios nos ha capacitado para poder desarrollarnos de una manera en la que podamos cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y es que nosotros debemos administrar, subyugar toda la creación. Es un mandato que Dios, aunque seamos personas caídas, pero en este caso, en esta casa, hay personas redimidas. Amén. Esa palabra de Dios sigue firme y por eso nosotros podemos desarrollar estas cosas. Ahora, el cerebro es la parte del cuerpo más vaga que existe. ¿Usted me dice eso? Bueno, científicamente, primeramente, el cerebro consume el 20% de la energía de todo tu cuerpo. El cerebro consume el 20%, o sea que es el órgano que más energía consume de todo tu cerebro. El cerebro. Y el cerebro, lamentablemente, le gusta y le encanta siempre coger atajos. Le gusta lo fácil. Le gusta lo que le produce placer. Le gusta lo que produce algo que se llama dopamina. La dopamina se produce por algo que las personas ven. Por ejemplo, usted ve mucha gente en su celular 24/7 viendo shorts, viendo videos, viendo aquello, viendo lo otro. ¿Por qué hacen eso las personas? Sencillo, porque les produce dopamina. Porque hay personas que, jóvenes principalmente, que usted lo ve el día 24/7 enfrascado en un bendito juego. Usted lo ve el día entero. Y si lo dejaran amanecer ahí hasta que el cuerpo ya no le da. ¿Cuántos han visto eso? Gloria a Dios. 2 o 3 me levantaron la mano. Y debemos nosotros mismos autoentrenarnos. Autoentrenarnos. Una de las cosas que hacía David, y usted lo puede ver en la palabra, por eso David decía: alma mía, alaba a Jehová. O sea, ese empujar. La palabra también dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no siendo yo heraldo, venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo. O sea, Pablo también, igual que David, estaba empujándose. Aleluya. Parece que a nuestro ser interior siempre hay que empujarlo. Porque indistintamente siempre va a querer elegir el camino fácil, siempre va a querer elegir el camino ancho, siempre va a querer elegir lo que le produce placer. Indistintamente nosotros tenemos que aprender estas cosas. Porque si no sabemos cómo nosotros funcionamos, lamentablemente no vamos a poder tener lo que la palabra nos enseña que debemos tener, que es dominio propio.
Qué difícil a veces es tener dominio propio. Dominio propio. Y sabiendo estas cosas, podemos ver en la Biblia personas que en un momento dado quisieron rendirse. Quisieron rendirse por la situación dura. A veces la palabra de Dios es contraria a todo el sistema que nos rodea. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios te dice sirve, pero al hombre le gusta ser servido. La palabra de Dios te dice, si te dan una mejilla, pon la otra. La palabra de Dios te dice que el que te obliga a ir a una milla, ve con el 2, aleluya. Y eso a la carne, a nuestro ser, no le gusta. Y en ocasiones vemos personas importantes en la Biblia que esas circunstancias difíciles que no solamente a ellos le han pasado, también a nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a poner un ejemplo que podemos ver en ella. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 19. Conocemos al profeta Elías. 19:14 en adelante. Miren cómo dice. Y respondió: he sentido un vivo celo. Oiga, Elías hablando con Dios, le dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Sí. Hay veces que la palabra de Dios y está a punto de suceder en Estados Unidos, porque ya en otros países está pasando. Usted va a ser perseguido por el solo hecho de usted decir que es cristiano. Por el solo hecho usted hablar de la palabra de Dios. Hemos visto ya muchos ejemplos de la persecución que se está dando en los distintos lugares. Personas que se levantan arreciamente y duramente con todo lo que se llame Dios. Parece que el espíritu del anticristo, como nos enseña el libro de Primera de Pedro, que el espíritu del anticristo está en operación. El espíritu del anticristo está operando. Y lo podemos ver. Todo lo que se llame Dios, específicamente el ser cristiano, está siendo atacado, está siendo pisoteado, está siendo rechazado. Pero yo no veo a nadie que se levante en contra de los musulmanes. No veo ese asedio arrécimo contra ellos. ¿Será porque cada vez que se levanta uno contra ellos, desaparece? Y los cristianos a veces tenemos que seguir soportando. Aún en persecuciones. ¿Sabe? Elías estaba en aquel momento, había tenido una lucha fuerte, pero había visto la mano de Dios grande y poderosamente. Descendió fuego del cielo, hizo un altar que cuando descendió fuego del cielo consumió el holocausto. Con su propia mano mató 450 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Y sin embargo salió corriendo de una mujer que se llamaba Jezabel. Y le reclamó a Dios y decía a él: oh Dios, tus altares han tumbado y miren, han matado a tu profeta a espada. Y solo yo he quedado. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Elías, un momentico. Me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla entre los Baales. 7,000. Pero Elías, siendo aún profeta de Dios, no había tenido esa perspectiva. Nosotros a veces nos sentimos en situaciones de presión y no queremos rendir. ¿Sabe por qué no queremos rendir? Porque nosotros no hemos visto según la perspectiva de Dios.
Queremos tirar a veces la toalla. Y por sencilleces. Hay personas que, por eso yo llamo que esta es una generación que parece de cristal. Se ofenden de cualquier cosa. Ay, el hermano me dijo que no vine bien vestido, no voy a ir más a esa iglesia. Ay, el hermano me miró entre ojos. Eso es que me están rechazando. Y todo está aquí en tu cerebro. Todo está aquí en tu perspectiva. Porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y ponemos pequeñeces como si fueran cosas gigantescas. Cuando te empiece a pasar eso, tienes que tener cuidado. Porque el enemigo a veces envía dardos. Tienes que tener cuenta con los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. ¿Y por qué de fuego? Sí, porque tienen una capacidad de poderte quemar por dentro y tú arder a veces en depresiones, en ira, en un no puedo más. Me siento cansado, no puedo más. Pero realmente cuando piensas en las cosas que te están rodeando y que te están pasando, y mira estos personajes, bíblicamente hablando, realmente puedes decir, oye, pero realmente lo que yo estoy pasando es nada. Comparado con lo que han pasado estos cristianos, estos profetas, que realmente lo perseguían, sí lo echaban a la arena con leones, siendo espectáculo de muchos. Por el solo hecho de ser cristiano, por el solo hecho de ser profeta, lo mataban a espada. Ahí estaba Elías quejándose de eso. Y voy a poner otro ejemplo. Jeremías. A Jeremías le llamaban el profeta llorón. Jeremías, alguien que fue encerrado en una cisterna. Hasta la cintura le llegaba el lodo, no el agua, el lodo. Y miren a veces una situación de Elías por el oprobio que sufría por la palabra de Dios. Él sufría oprobio porque la palabra de Dios que había puesto Dios en Jeremías era una palabra dura. Era una palabra de arrepentimiento. Era una palabra que instaba al pueblo de Dios a volverse a Dios y a arrepentirse. Y hay ocasiones que nosotros no queremos perdonar cosas simples, cosas sencillas que nos pasan, y eso trae desánimo. Miren lo que pasó con Jeremías. Jeremías capítulo 20 del 8 al 11. Y dice el profeta lo siguiente: porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Miren la situación que estaba sufriendo él. No me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre. Oigan, el profeta Jeremías, un hombre que había sido llamado desde el vientre de la madre. Jeremías había sido llamado, y Dios se lo dijo, desde el vientre de tu madre te llamé. Y miren la situación que estaba él, diciendo, no hablaré más en tu nombre. O sea, ya se cansó Jeremías de tener que decir una palabra tan fuerte al pueblo. Pero más sin embargo, miren la respuesta de Dios. Le dijo, miren lo que pasó, lo que hizo el Espíritu de Dios con Jeremías. Sigamos leyendo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de no sufrirlo y no pude. Porque oí
la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos me miraban y sí claudicaban. Quizás engañará y decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando usted esté en situación de presión, hágase acordar de las promesas de Dios. Cuando las personas están cansadas que dicen, ya no puedo más, diga lo siguiente: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Jehová está conmigo. Aleluya. Como poderoso gigante. Y los que vienen contra mí no prevalecerán. Y David decía también, serán como el tamo que arrebata el viento. Podemos ver a un David también que tuvo en diferentes circunstancias de la vida que lo llevaron inclusive a hacerse el loco. ¿Cuántos han leído eso? Dice que él andaba, David, que haciéndose el loco para que no lo mataran. Y decía que él caminaba entre la ciudad haciéndose el loco y babeaba. Y vemos un David que resistió una circunstancia difícil. Pero David en sus salmos me enseña algo. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque vengan 1000 a mi diestra, caerán 10,000 a mi izquierda, mas a mí no llegarán. Ese era el David, esa es la circunstancia que nosotros debemos de tomar cuando usted se sienta derrotado, cuando usted se sienta cansado, cuando usted diga, ya no puedo más. Hay circunstancias en la vida que a veces nos hacen sentir así. Y le voy a poner un ejemplo vivido mío. Una situación en mi vida difícil, muy difícil. Pero ¿saben qué yo decía? No importa lo que sea. Mi cabeza, si tendrá que rodar en la casa de Dios. Porque aún el mismo David decía, más me vale me es mejor estar en la casa de Dios de día y de noche. Es mejor estar en la casa de Dios. Le voy a decir algo. Si en un momento dado usted siente el desánimo que se acerca a su vida y dice, ya no quiero ir más a la iglesia, me siento mal. Oiga bien, dése cuenta que es el enemigo enviando ese pensamiento a su mente, a su alma, trayendo desánimo, trayendo depresión. Hay mucha gente en la casa de Dios deprimida. Es necesario que tú te levantes y le digas a tu alma, alma mía, alaba a Dios. Levántate y resplandece. Acuérdate de la promesa de Dios cuando Dios en su palabra te dice que juntamente con Él vas a reinar, que juntamente serás levantado como rey y sacerdote. Acuérdate de la palabra de Dios en sus promesas. Es necesario que en ocasiones nosotros seamos fuertes. En la palabra de Dios podemos encontrar esa fortaleza. Podemos encontrar esa fortaleza. ¿Saben? Es más fácil destruir que edificar. Mucho más fácil. Por ejemplo, un edificio puede ser derribado en un solo día. En un solo día un edificio puede ser derrumbado y sus escombros recogidos.
Pero me dice la palabra de Dios que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dijo, mas no tengan temor, porque yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Así que si viene una circunstancia de destrucción, desánimo a tu vida, levántate. Levántate y mira al pasado. Levántate y mira a esos grandes hombres de Dios que han surcado el camino para que hoy día nosotros hoy podamos estar aquí. Personas que realmente dieron su vida por el Evangelio, para que el Evangelio se predique libremente hoy día. Mucha gente tuvo que dar su vida. Y un ejemplo bíblico de ellos es Esteban. Esteban fue apedreado. Y aún siendo apedreado, no se desanimó. Dijo lo siguiente: veo el cielo abierto y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué clase de temple? ¿Qué clase de cristiano que aún siendo apedreado no dijo: estos hijos del diablo me están apedreando? No dijo: esta gente se lo va a tragar Dios, porque no quieren saber de Dios. Tuvo la tenacidad de alabar a Dios en una circunstancia muy, muy difícil. Muy difícil. Realmente, a veces nos cansamos y podemos ver un ejemplo bíblico de ello. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 17. Miren cómo dice. Éxodo 17, 10 al 13. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno al lado y el otro al otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Saben qué? Habrán ocasiones que realmente nosotros nos vamos a cansar en el medio del camino. Pero es de sabios pedir ayuda. Es de sabios. Sí, porque a veces nosotros a veces decimos, ¿qué dirán si yo digo que me siento desanimado? Fíjense algo, Moisés, hay que tener cuenta también a quien nosotros le pedimos ayuda. Puesto que Moisés le pidió ayuda a 3 personas que eran cercanas a él y que él sabía que eran personas que estaban capacitadas y ungidas por Dios. Y en esa circunstancia difícil que él ya no podía sostener sus manos arriba, vinieron y le sentaron y le sostenían las manos. Y así él pudo ver cómo la mano de Dios a través de Josué pudo prevalecer en la batalla. Habrá ocasiones que nosotros vamos a tener que pedir ayuda, pero no te sientas mal por eso, porque a veces el orgullo impide. Es como una pared. ¿Qué dirán si pido ayuda? ¿Qué dirán o qué van a decir si digo que me está pasando una circunstancia? Déjame decirte algo, que es peor
si dejas cultivar esa circunstancia difícil y de desánimo y de incapacidad que a veces tu propia mente crea y no pides ayuda. A veces vamos a necesitar personas que nos levanten las manos para poder seguir hacia adelante. A veces vamos a necesitar personas de confianza que le tengamos que decir, oye, necesito tu ayuda. Vamos a orar. Aleluya. Oye, necesito tu ayuda porque hay una circunstancia difícil en desánimo o quizás en depresión. Déjame decirte algo, que la depresión es un espíritu. Y el pueblo de Dios tiene que pedir discernimiento. Hace falta el discernimiento en el pueblo de Dios, mucha falta. ¿Para qué? Para que las artimañas del enemigo no te engañen. Discernimiento. Para saber que un pensamiento a veces que viene a tu mente no viene de ti. Discernimiento para saber que a veces una circunstancia no viene de lo que te rodea. Para saber que a veces eso que te golpea y que tú estás maquinando no está proviniendo de algo que tú estás pensando, sino que está siendo provocado por una circunstancia externa. Y a veces, muchas ocasiones, es espiritual. Tenemos que tener discernimiento. Y debemos atacar esas circunstancias rápidamente, sin dejarlas crecer. Y le voy a decir por qué. Porque ese tipo de circunstancias, y te vas a dar, a veces vienen y dicen, ya no tengo deseos de vivir. Sin embargo, lo que te rodea está bien a tu alrededor, pero a veces viene ese pensamiento. Ya no tengo ganas ni de vivir. No sé lo que me está pasando. Pero, ¿para qué estoy vivo? Una artimaña del enemigo, la cual debemos de luchar contra eso. ¿Sabes para qué tienes que vivir? Porque tienes un propósito marcado por Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Y hasta que ese propósito no sea firme en tu vida, tendrás que seguir hacia adelante. Porque Él te ha depositado esa responsabilidad en tus manos. Y hasta que esa responsabilidad no se lleve a cabo, tienes que seguir hacia adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Tienes que empezar a encontrar ese sentido en tu vida. Aleluya. Tienes un propósito de Dios en tus manos que tienes que desarrollar y llevar a cabo. Aleluya. No te quedes con él como aquel que escondió el talento. Lo escondió y dijo, Señor, es que tú eres un hombre difícil, duro y fuerte. Lo escondí porque temía. ¿Saben lo que hizo el Señor? Cogió el talento que Él escondió y se lo dio al que tenía más. Él se lo dio a otro, al que tenía más. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talento. Estoy seguro de eso. Siempre digo esto porque hay muchas personas que dicen, pero yo no sé cuál es mi ministerio. Yo no sé en qué voy a servirle al Señor. Pues la palabra de Dios te lo dice. Dios ha llamado al cuerpo de Cristo, y cuando digo al cuerpo de Cristo estoy diciendo a todos nosotros, al ministerio de la reconciliación. ¿O solamente fue a los apóstoles que le dijo, id y predicad el evangelio y haced discípulos? ¿Fue a los apóstoles solamente? No. Fue a la iglesia. Aleluya. Id por todo el mundo. ¿Y saben qué? Y también dijo algo, la mies es mucha
y los obreros pocos, muy pocos. No voy a hablar de cuando venimos aquí a la iglesia a hacer algo, Aleluya. No voy a hablar de eso, no se preocupen. Aunque le voy a decir que son pocos. ¿Sí? Somos pocos. Quisiera que fuéramos más. Miren, voy a hablar un poquito de eso. Cuando nosotros venimos aquí, venimos porque amamos la obra de Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Aleluya. Venimos aquí porque queremos que sigan las cosas hacia adelante. Queremos que las cosas de Dios sigan hacia adelante. Por eso estamos aquí. Por eso venimos quizás a soplar hojas. A que cada hermano cuando venga aquí vea la casa de Dios en orden. Aleluya. Eso también es un propósito. Hay personas que se desaniman porque se desenfocan. Y si estás siendo desenfocado, déjame decirte algo. Vuelve y enfócate. Personas que se enfocan mucho en la televisión, en el internet, en las películas. Y su mente se desvía a otras cosas. Tienes que tener cuidado con esas cosas que te están desviando. Porque eso que te puede desviar, te desenfoca y puedes caer sin querer en las artimañas del diablo. Y te voy a decir otra cosa, porque a veces siempre hay personas que le dicen, no, fue el diablo. No. A veces es tu carne, tu propio yo, tu concupiscencia, que cae en lo que le gusta. Hay veces que lo que te gusta te puede llevar a la perdición, ¿sabías? Y ahí está el grave problema. Porque voy a volver a hablar del cerebro, porque las cosas que le gustan al cerebro producen placer. Y tenemos que tener cuidado con las cosas que al cerebro y a la carne le producen placer. Los científicos le llaman lo que produce dopamina. Mucho cuidado. Porque es más fácil hacer las cosas que produce placer. Orar en un principio no produce placer, produce quebrantamiento de la carne. ¡Ay, qué difícil es esto! No es fácil. Leer la Biblia da sueño. ¿Cuántos han pasado por eso? Creo que nada más hay 3 que están de acuerdo conmigo. A mí me ha pasado. Y a veces me pasa. Que cuando estoy leyendo la palabra de Dios, me cansa, me da sueño y tengo yo que obligarme y decir, oye René, ¿qué pasa? Tengo que leerla porque en ella voy a encontrar la fortaleza que mi alma necesita. Y me dice la palabra de Dios que la palabra es medicina. Aleluya. La palabra de Dios es medicina. Medicina para muchas cosas. La Biblia es lo más completo que usted se puede imaginar. Habla de las constelaciones, habla de todo. Habla del estado de ánimo, habla de matemáticas, de agricultura, habla de los mares, habla de todo. La Biblia es el libro más completo que puede existir. Y en ella lo más importante es que podemos encontrar cómo nosotros podemos ser salvos. Vamos a ir al libro de Génesis 32, 24 y vamos a poner otro ejemplo, el ejemplo de Jacob. Y así se quedó Jacob solo. Se quedó Jacob solo. Aleluya. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Dos circunstancias difíciles para un hombre. Estaba luchando con alguien que le desconyuntó el muslo, pero algo importante aquí, quedó solo. Hay luchas en tu vida que no la vas a poder luchar con alguien más a tu lado. Hay luchas en tu vida que eres tú y Dios. Hay luchas en tu vida que aunque quieras buscar ayuda, no vas a poder porque eres tú y Dios que van a tener que enfrentar esa circunstancia. Y veo allí a Jacob que quedó solo. Y estaba luchando con un varón. Y aquel varón en aquella lucha, hasta que rayaba el alba. La Biblia no me dice cuándo fue que empezó. Pero parece que esa lucha era grande. Porque era hasta que rayaba el alba. Y aquel varón le dijo, suéltame. Porque ya amanece. Rayar el alba es cuando está saliendo el sol. Y le descoyuntó el muslo con una espada. Pero ¿saben qué? Jacob no se rindió. Jacob era una persona que difícilmente se rendía. Por eso alcanzó gran bendición. Jacob luchó por su esposa, aleluya. Mientras que Labán quería engañarlo siempre. Le decía, no, ahora porque Labán le dijo, mira, las ovejas que son sin rayas son tuyas. Y las ovejas rayadas son mías. Y cuando Labán decía, no, mira, ahora están creciendo más las rayadas que las que no son rayadas, déjame quedarme con la rayada, y le cambiaba la situación. Y así duró no poco tiempo. Se la cambió la circunstancia más de 10 veces, pero Jacob siguió insistente, aferrado a la promesa que él tenía. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Dios te va a dar la estrategia necesaria para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Pero ¿sabe qué? Tienes que aferrarte a esa promesa. Tienes que aferrarte a ella como si fuera tu propia vida. Es más que tu vida. Lo quería engañar Labán porque él estaba enamorado de Raquel. Y le dijeron, no, vamos a darte ahora a Lea. Le dijo, no, es Raquel. Entonces ahora tiene que trabajarme 10 años más. 10 años más, vamos a trabajar 10 años más. Y veo a Jacob que no solamente, escuchen esto, saben, la bendición de Jacob allí con aquella persona que más adelante vamos a ver quién es. Porque la palabra de Dios me enseña quién era ese personaje. Pero vemos que Jacob estaba siendo preparado para ese día. Las circunstancias en tu vida te están preparando para un día. Diga conmigo, un día. ¿Sabe que en un día Dios te va a bendecir con una bendición tan grande que ni tú mismo te la vas a poder creer, pero te está preparando? Te está preparando. ¿Van a haber circunstancias difíciles como la que pasó Jacob? Sí. ¿Van a querer engañarte en el camino? Sí. Los que te engañan a veces pensarán, ahora sí lo engañé. Pero Dios te va a dar la sabiduría y la inteligencia y la capacidad para tú salir en victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, ¿qué Jacob tan insistente? No, si tengo que... A 10 años, sí, por Lea. Bueno, denme a Lea, pero yo quiero a Raquel. 10 años más, vamos porque la que quiero es Raquel. Y vemos a un Jacob que en esta circunstancia tampoco se rindió.
aún le desconyuntaron el muslo, en buen dominicano, le dieron una puñalada. Aleluya. A mí no me han dado nunca una, gracias a Dios. Pero yo me imagino que una puñalada tiene que doler y mucho. ¿Sí o no? Y aún así seguir diciendo, si no me bendices, no te vas. Con el muslo desconyuntado, con mi espada que desencajó el muslo. Si no me bendices, no te vas. Oiga, Jacob era desde el vientre de su madre una persona que luchaba. Agarró el calcañal de Saúl y no lo soltó. Aleluya. Asimismo veo un Jacob que tampoco soltó al ángel que peleaba con él. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Gloria a Dios. Tienes que tener, oiga, es que en esta carrera es una carrera de resistencia. Tenemos que tener resistencia. Sin importar la cosa que nos encontremos en el camino, porque vamos a encontrar en el camino problemas. Pero todo depende con qué cristal miremos el problema. Todo depende con qué cristal lo veas. Porque a veces todo está aquí, en tu cabeza. Aunque sea algo fácil, si lo empiezas a ver difícil, lo vas a ver difícil. Podemos ver el ejemplo de cuando las personas estaban caminando y Josué iba a Jericó con los espías. ¿Cuántos se saben esa historia? ¿Cuántos se la saben? Bueno, solo 2 o 3. Eso está en el libro de Números. Pero vemos a un Josué y un Caleb que cuando entraron a la tierra de Jericó vieron y dijeron, allí están los gigantes, los hijos de Anac. Mas sin embargo 8, porque eran 10, temblaban y decían, no podemos con ellos, nos van a eliminar, nos vemos enfrente de ellos como si fuéramos langostas. Y saben que dijo Josué y Caleb, iremos allá y nos los comeremos como pan. Solamente 2 dijeron eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Alabado el nombre de Jesús. Dios estaba con ellos. Dijeron, no. Aunque hayan gigantes, nos los comemos como pan. Todo depende de cómo veas el problema. Todo depende de eso. ¿Sabe qué? Porque cuando pones el problema más grande que al Dios que tú le sirves, el problema entonces sí va a ser grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando pones por encima de todas las circunstancias al Dios que tú le sirves, entonces el problema, la circunstancia, la depresión, el desánimo va a ser pequeño en tu vida. Gloria a Dios por eso. Tenemos que poner a Dios donde Él se merece que lo pongamos. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Creador del cielo y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Y por eso David decía, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y Dios le dio ese corazón a David que cuando vino a pelear con el gigante, dijo lo siguiente, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Dios. ¡Aleluya! Miren cómo David veía la circunstancia y el problema.
Aunque era gigante, lo veía chiquito. Aleluya. Así hay personas. Nosotros debemos empezar a ver las circunstancias así como David la veía. Y con esto vamos terminando. Pedro. ¿Cuántos han oído hablar de Pedro? Ese Pedro siempre sale. Oigan, ustedes saben que siempre el que da problemas, de ese que uno más habla. No, casi no hablamos de los otros discípulos. De Matías, por ejemplo. No hablamos mucho de Matías. Matías parece que nunca dio problema. Pero siempre hablamos de Pedro, porque siempre Pedro, aún en las circunstancias que ciertamente que cuando cantó el gallo, que lo vamos a ver aquí, negó a Dios, negó a Jesús. Pero fue Pedro que cuando estaban caminando por las aguas, dijo, si eres tú, yo voy. Y agarró y empezó a caminar por las aguas. Cuando Jesús le dijo, ven. Los otros no hicieron eso. Los otros tampoco, cuando vinieron a buscar a Jesús, él fue que sacó la espada y lo defendió y le mochó la oreja a uno de ellos. Y Jesús tuvo que llamarle la atención por eso. Y le dijo, al que espada mata, espada muere. Pedro. Ay, Pedro. A veces en la iglesia nosotros tenemos a Pedro, ¿sabe? Aleluya. ¿Sí o no? Pero ¿saben qué? Son personas que pueden sobresalir en las cosas de Dios. Aunque tengan problemas. Pero son personas de fe. Son personas que aunque vean las olas gigantes, dicen, si eres tú, yo voy. Y siguen hacia adelante. Pedro Simón le dijo, oigan a Pedro, porque Pedro era un hombre que también tenía liderazgo. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Y fueron y encontraron una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando iba amaneciendo, se sentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era él y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Miren qué clase de hombre era Pedro. Aunque tenía esas circunstancias difíciles y problemas, cuando supo que era el maestro, dijo, no, el maestro se lanzó. Pedro realmente era un hombre lanzado. ¿En qué parte de Centroamérica dicen eso? Usted es un lanzado. Pedro era un hombre lanzado. Pero vemos ahí que en esas circunstancias, bueno, ya crucificaron al maestro, ¿qué vamos a hacer? Ya la esperanza se les fue. Vamos a volver a lo que nosotros sabemos hacer, que es pescar. Hay personas que a veces cuando vienen al Evangelio piensan en su pasado. Yo era bueno, por ejemplo, pueden decir, yo era bueno haciendo artimañas y me iba bien. Y ahora que vengo al Evangelio no tengo un peso en los bolsillos. ¿Y ahora qué hago? Y a veces el chamuco le pone no, pero vuelve atrás, que tú sabías enredar a la gente. Vuélvete atrás, que tú le ibas con un cuento especial
y engañaba a la gente y con eso tenías dinero y no te faltaba nada. Ahí lo dijo. El tigueraje. Sí. Y en Cuba le dicen a los que están en la esquina echando cuentos. Y a veces el enemigo le pone, no, pero vuelve atrás. Desanímate, vuelve atrás, hombre, si te iba bien. Teniendo llamado de Dios. Teniendo y conociendo las cosas de Dios. Se querían volver atrás. Y Jesús tuvo que volver a decirle. Y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Después que él llegó a la orilla, me imagino a Pedro con el corazón. Y Jesús lo que le dice es lo siguiente. Después que lo negó, bueno, Pedro era un caso especial. Después que lo negó y muchas cosas sucedieron. Y entonces el maestro le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Y volvió a preguntarle por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis rebaños. Y por tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y ya él a la tercera dijo, Señor, tú lo sabes. Realmente a veces nosotros le hacemos promesas, a veces nosotros nos comprometemos con las cosas de Dios y decimos, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y a veces nos parecemos un poquito a Pedro y el Señor a veces le tiene que decir, ¿me amas? ¿Me amas? A veces nosotros en la alabanza es bueno decir, yo te busco, yo te busco. Cantamos eso, pero ¿realmente lo hacemos? Es fácil cantarlo. Miren, a veces la alabanza me dan duro, porque lo que yo canto, quiero vivirlo. Por eso me dan duro. Porque a veces Jesús también decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos de mí. Yo no quiero ser de esos. Yo quiero estar como aquel discípulo que se recostaba del pecho del maestro y estaba ahí escuchando. El discípulo amado, el mismo Jesús dio testimonio de él. El del discípulo amado. Vamos a ponernos de pie y tengamos en cuenta algo muy importante. Si estás aquí, es porque tú has sido elegido. Si estás aquí en la casa de Dios, es porque tú has sido elegido. Y la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Debes de sentirte con gran gozo cuando escuches esa palabra. Tú estás aquí porque has sido llamado y elegido. Eso nos debe llenar a nosotros de mucha fortaleza. ¿Saben por qué? Cuando te sientas desanimado, miren, y le voy a poner este último ejemplo. Jesús en el Getsemaní estaba orando dice la palabra de Dios que él oraba y fue solo orar y su sudor era como grandes gotas de sangre. Era una oración fuerte, tanto así que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. Pero ¿qué él estaba haciendo? Orando, porque sabía lo que le venía. Cuando tú sepas una circunstancia difícil, ponte a orar, ponte a clamar.
Y Jesús dijo lo siguiente: Padre, yo sé lo que viene, yo sé lo que viene. Lo que viene es la cruz, lo que viene son los clavos, lo que vienen son los azotes, lo que viene para encima de mí es algo fuerte, pero no que se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Y dice la palabra en el libro de los Hebreos que Jesús, Él puso su vista en la promesa del Padre. ¿Y cuál fue la promesa del Padre? Que a Él le iban a entregar todas las cosas. Aleluya. ¿Sabe qué? Cuando sientas algún tipo de problema o desánimo, acuérdate de la promesa de Dios y vas a tener que decir: yo juntamente con Cristo estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Yo juntamente con Jesús voy a reinar con Él. Yo juntamente con Jesús soy rey y sacerdote para la gloria de Dios Padre. Yo juntamente con Jesús he vencido. Yo juntamente con Jesús, aleluya, he sido resucitado. Yo juntamente con Jesús me voy a levantar de entre los muertos. Yo juntamente con Jesús voy a decir como Job: aunque esté hecho polvo, aún del polvo mi Padre me va a levantar juntamente con Él. Aleluya. Job dijo eso. Y dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo, aleluya, aún del polvo, Él me levantará. La situación de Job era difícil, muy difícil, fue muy difícil. Pero miren la clase de fe que él tenía. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo pienso que Job se lo decía día a día: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo. El mismo Pablo dijo lo siguiente: aunque abatido y afligido, en tribulación y en desnudez y en escasez, pero nada me separará del amor de Cristo. Alabado sea su nombre. Nada me separará del amor de Jesús. Ni ninguna cosa creada, ni en el cielo ni en la tierra, me podrá separar del amor de Jesús. Gloria a Dios por eso. Si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que necesita recibir a Jesús hoy, aquí estamos para orar por ustedes. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús, todos somos de la casa. Gloria a Dios por eso. Pero si hay alguien que necesita la oración, venga por aquí. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí tu Hijo. Te pido, oh mi Dios, que lo bendigas. Ponga fortaleza especial en el nombre de Jesús en su mente, en su santo, en su alma. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, trae liberación a su mente, a su alma y a su espíritu para tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Recibe la gloria y la honra, Señor. Recibe, Dios mío, el Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo, gracias por él. Bendícelo grandemente. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.